nombre es Vanessa Yoshinari, parte del equipo de Canaway, y pues yo lidero la asesoría hacia Canadá por medio de estudios superiores. Seguro muchos de ustedes ya saben, nosotros nos especializamos como consultores educativos para poder darles toda la información de cómo pueden migrar a Canadá por medio de estudios superiores. El día de hoy quiero hablarles sobre el proceso de estudiante internacional a trabajador en Canadá. Entonces vamos a hablar un poco sobre, pues primero los beneficios como estudiante y enfocarnos un poco a la parte de trabajo. Y también vamos a hablar sobre cuál es el proceso que implica el proceso a la residencia permanente, porque en medio de ese proceso estamos hablando sobre el PGWP, del que también les vamos a hablar, les voy a hablar un poco más adelante. Entonces, vamos a hablar un poco sobre qué tipos de trabajos tenemos como estudiantes internacionales, de qué se tratan los co-ops y por último vamos a hablar un poco sobre el PGWP o incluso los tips que nos suelen compartir aquí en Canadá para poder aplicar a un trabajo profesional. Pues ante todo, igual me gustaría comentarles que yo tengo un año aquí en Canadá, en Toronto. De hecho, vine como estudiante internacional, estoy haciendo un posgrado de 2 años. Entonces ya acabo de terminar el año pasado el primer año, ya estoy en el segundo año pues tengo un poco más de conocimiento de esta parte porque ya en el segundo año el college mismo nos ayuda a entrenarnos sobre cómo debemos de preparar nuestra hoja de vida, cómo nos debemos de presentar en ciertas entrevistas, y eso es uno de los beneficios que los colleges nos suelen dar a nosotros, principalmente porque además, a lo mejor muchos no lo saben, pero los colleges aquí en Canadá suelen ser evaluados por qué qué tantos alumnos han podido obtener una oferta laboral después de haber culminado los estudios. Esa es la manera como evalúan a los colleges y ese es uno de los motivos por los cuales hay colleges que no ofrecen todos los programas, sino que se enfocan en los programas que efectivamente podrían tener una oferta laboral después de culminar los estudios. Entonces, dicho eso, vamos iniciando con esta presentación. Si tienen alguna duda, por favor déjenmelo saber o en el chat o podemos esperar y les puedo responder al final de esta presentación. Listo. Entonces, los beneficios de estudiar en Canadá los voy a mencionar brevemente y estoy resaltando justamente los que están relacionados al trabajo. Y estos beneficios también para mí es importante recalcar que son beneficios para estudiantes que hacen programas superiores aquí en Canadá, más no aplica para las personas que vienen a estudiar inglés aquí en Canadá. Entonces, el primer motivo, y diría que es uno de los principales motivos por los cuales muchos de nosotros venimos y migramos aquí a Canadá, es porque nos permiten trabajar. Nos permiten trabajar de manera part-time cuando estamos estudiando y cuando estamos de vacaciones sí nos permiten de manera full-time. Más adelante les explico un poco más al respecto. En segundo lugar, pues podemos aplicar una residencia permanente y de hecho el PGWP o el permiso de trabajo es un punto muy importante para poder llegar a esa meta de obtener la residencia permanente en un futuro. Quienes tenemos familia, podemos migrar con la familia. Significa que podemos migrar con la familia si es que los aplicantes son los papás. Esto no aplica, y lo resalto porque a veces vienen a la asesoría y son estudiantes y quieren traer a sus papás. Lamentablemente en ese caso no aplica, aplica cuando es una persona el aplicante, puede venir con su pareja y con sus hijos. El cuarto punto es que podrían trabajar de manera profesional según lo que han estudiado aquí en Canadá. Y para ello pueden aplicar un PGWP, que es el permiso de trabajo, del cual les voy a hablar más adelante. Y los últimos dos puntos a mí me gusta también resaltarlos porque indudablemente el inglés es un punto muy importante. A veces he tenido casos y he conocido casos en los que vinieron aquí a Canadá con muchos sueños y resulta que luego se dan cuenta que Canadá no es pues para ellos y deciden retornar a su país. Y definitivamente el perfil que obtienen por el hecho de haber venido a estudiar aquí y tener un inglés mucho más desarrollado hace que su hoja de vida tenga un mayor peso cuando regresen a su país. Entonces ese es un punto importante para mí. Y el último punto es la multiculturalidad, porque definitivamente llegamos aquí a Canadá y conocemos a muchas personas de diferentes países y esta interacción hace que la experiencia se haga mucho más rica.
Vamos a pasar a hablar sobre brevemente qué es lo que implica obtener una residencia permanente. No me voy a detener mucho en este punto porque implican muchos factores sobre las leyes migratorias. Nosotros no somos consultores migratorios, pero sí nos enfocamos y tomamos como referencia toda la información que se encuentra en la página del gobierno canadá.ca. Para poder obtener una residencia permanente, existen diferentes caminos. Este camino que yo les estoy mostrando es el de Canadian Experience Class y es el que puede aplicar cualquier persona que viene aquí a estudiar a una institución de LI que esté aprobada por el gobierno para poder luego aplicar a un permiso de trabajo. No todos aplican y pues vamos a hablar un poco más al respecto también en la siguiente slide. Entonces, el proceso general y de manera muy básica, diría yo, es que vienen aquí a estudiar por un programa de estudio. El programa de estudio puede ser de 1 año, de 2 años o de 3 años, puede ser pregrado o posgrado. Usualmente cuando ya tienen experiencia laboral y tienen algún título o diploma de sus países, lo que yo suelo sugerir es que vengan a hacer un posgrado y pues todas estas recomendaciones igual las hago por medio de las asesorías. Luego de que hacen este programa de estudio, ustedes pueden aplicar al permiso de trabajo. Aquí se le llama el PGWP, que es el Postgraduate Work Permit. ¿Por qué hablaba al inicio sobre el tiempo del programa de estudio? Porque el PGWP o el periodo por el cual les van a dar el permiso de trabajo es equivalente al tiempo que ustedes han podido estudiar. Si ustedes hacen un programa de estudio de 1 año, eso va a significar que les van a dar un permiso de trabajo de 1 año. A diferencia que si hacen un programa de estudio de 2 años, sí tienen la oportunidad de obtener un permiso de trabajo de entre 2 y 3 años. Ese es uno de los motivos por los cuales muchos consultores migratorios suelen sugerir que se haga un programa de estudio de 2 años para que tengan un mayor plazo de permiso de trabajo y tengan oportunidad de poder obtener la residencia permanente en un futuro. Entonces, el programa de estudio, vienen a estudiar un tiempo, luego obtienen el permiso de trabajo, acumulan experiencia laboral durante ese periodo y ese es un punto importante también. La experiencia laboral que va a ser tomada en cuenta al momento de aplicar una residencia permanente tiene que ser acumulada durante el periodo del permiso de trabajo. Entonces, por ejemplo, yo actualmente aún tengo un permiso de estudio porque todavía estoy estudiando. Si bien yo tengo un trabajo profesional, yo aún no puedo aplicar porque no es considerado experiencia laboral durante el periodo de permiso de trabajo. Y por eso es importante que durante el periodo del PGWP o permiso de trabajo acumulemos esta experiencia laboral, acumulemos puntos para luego aplicar a una residencia permanente. Este es, digamos, que el flujo más conocido. Digo más conocido porque, como les decía, existen otros caminos, existen los programas de nominación provincial que tienen otras reglas, existen otro tipo de programas que están más enfocados en ciudades, etc. Coloqué una nota en el que indica si uno viene con su pareja, el proceso podría agilizarse. ¿Por qué menciono esto? Porque, como les mencionaba, uno de los beneficios para los estudiantes aquí en Canadá es que pueden venir con su pareja. Eso significa que yo, por ejemplo, tengo el permiso de estudio y mi esposo tiene el permiso de trabajo. Si él acumula experiencia laboral con su permiso de trabajo y cumple con todos los requisitos, él podría aplicar a una residencia permanente, incluso yo estudiando. Y eso hace que él sea el aplicante principal y si, digamos, él obtiene la residencia permanente, yo por ser su esposa, entonces pues me puede también ceder ese beneficio. Y eso hace que el periodo por el cual pues obtengo la residencia permanente sea corto y no sea tan largo como el que estoy mostrando aquí. Ese es uno de los beneficios de poder venir con su familia. Dicho eso, durante el programa de estudio, mientras que están estudiando aquí, ustedes pueden trabajar. Y como les mencionaba al inicio, pueden trabajar 20 horas a la semana mientras que están estudiando. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando están de vacaciones sí pueden hacer full time. Cuando hablamos de trabajar full time, no existe ningún límite de horas. Obviamente suele decirse que es 40 horas semanales, pero si es que te ofrecen mayor cantidad de horas, también las pueden hacer. Aquí el año académico usualmente es de 8 meses, entonces usualmente 8 meses estudian, por lo cual aplicaría el part-time y los otros 4 meses son vacaciones, por lo cual aplicaría poder trabajar de manera full-time. Esto es
para quienes trabajan off campus. ¿Esto qué significa? Significa que si es que obtienen trabajo pues fuera del college, fuera de la escuela en la cual están estudiando, aplica las 20 horas semanales. Digamos que ustedes son uno de los beneficiados de poder encontrar trabajo dentro del campus, dentro del college en sí. Cuando ustedes encuentren trabajo dentro del college, esta regla no se aplica. Esto significa que sí podrían trabajar de manera full time. Ese es uno de los principales beneficios de poder encontrar trabajo dentro de la escuela. Y por último, es apto para trabajar con cualquier empleador canadiense. ¿Por qué digo esto? Porque pues, las personas que vienen aquí con un contrato de trabajo sí tienen un permiso de trabajo cerrado, significa que solo tienen que trabajar con el empleador que los trae aquí a Canadá. En el caso de nosotros que tenemos un permiso abierto, sí podemos trabajar con cualquier empleador. Un último punto, y pues por eso traí aquí esta imagen, y lo traigo porque muchas veces me dicen, pero Vanessa, yo recuerdo que hace unos meses salió una información, salieron muchos videos en redes sociales de que ahora los estudiantes pueden trabajar full time, aunque estén estudiando. Y sí, efectivamente el gobierno lanzó esta información, sin embargo, esta información o esta regla, digamos, aplica únicamente a las personas que ya se encuentran aquí o que aplicaron el permiso de estudio antes de la fecha que indica pues, en ese comunicado. Si es que las personas habían aplicado un permiso de estudio antes del 7 de octubre del 2000, perdón, no, si es que aplicaron, si es que aplicaron antes del 2022, octubre 7, entonces pueden aplicar este beneficio. Y esto aplica únicamente hasta el 31 de diciembre de este año. Entonces, para las personas que están o van a aplicar recién, esto no aplicaría, significa que vienen y tendrían que, si es que trabajan off campus, aplicar las 20 horas semanales, que es part-time, mientras que están estudiando. A menos que el gobierno pues decida ampliar las condiciones o volver a renovar esta indicación. Pero por el momento yo les sugeriría que consideren que es part-time y esperemos si es que hay alguna comunicación nueva por parte del gobierno. Los programas co-op. Entonces, el primer o la slide pasada les hablaba sobre cualquier tipo de trabajo que ustedes puedan encontrar mientras que están estudiando aquí. Muchos de nosotros cuando llegamos aquí a Canadá, pues para poder adaptarnos y para poder tener ingresos, nos toca buscar cualquier tipo de trabajo. Y en esos casos, pues hay diferentes bolsas de trabajo en donde se pueden buscar. Muchos de nosotros incluso nos recomiendan es imprimir nuestra hoja de vida y comenzar a entregarla en restaurantes, en tiendas, etcétera. Y muchos de nosotros encontramos trabajo de esa manera. Cuando hablamos del co-op, el co-op es un programa que se encuentra dentro de los colleges y que son más enfocados a la profesión o la rama que estamos estudiando en ese momento dentro del college. Como yo lo veo y como yo prefiero explicarlo de manera un poco más fácil, los co-ops se tratan sobre prácticas profesionales. Entonces, los colleges suelen tener ciertas alianzas o suelen tener mayor cercanía, diría yo, con ciertos empleadores canadienses, lo cual hace que los empleadores canadienses puedan solicitar algunas personas para que hagan prácticas profesionales dentro de sus empresas. Como que también en la bolsa de trabajo aquí hay muchas opciones donde indican co-op o intern que también aplica para estas situaciones. Los programas co-op aquí en Canadá, digamos que son programas que se encuentran y que ofrecen adicional a los estudios un tiempo de prácticas dentro del programa en sí. Esto pues tiene muchos beneficios y muchos requerimientos que se tienen que cumplir. Primero es la duración. La duración suele variar entre 4 y 12 meses. Usualmente lo más común es que sean 4 meses, pero también existen pues 4, 8 y hasta 12 meses he visto. Esto depende mucho del empleador. Lo que usualmente va a pasar en los colleges es que van a sugerir que sea un co-op de 4 meses. En segundo lugar, es que este co-op, muchas veces me preguntan, ¿y el co-op es pagado o no? Y esto nuevamente depende mucho del empleador. El empleador puede decir o puede decidir si este co-op
va a tener opción a pago, que se le va a pagar un monto o no va a ser pagado. Y el monto también depende del empleador. Usualmente es pues el mínimo de cada provincia, como que también puede ser más de eso. Aquí en Ontario, por ejemplo, actualmente el mínimo es de 15.5 dólares canadienses por hora. Entonces, si me preguntan a mí, y de hecho actualmente en mi escuela se encuentran muchos de nosotros buscando co-op. Hay algunos casos que no son pagados, pero los casos que son pagados varía desde 17 hasta 24, 25 he visto. Entonces, hay muchas oportunidades, pero sí hay que buscar pues a los empleadores correctos. ¿Qué tipos de oportunidades te trae estos programas de co-op? Te permite ingresar al mercado profesional. Y yo diría que ese es un punto súper importante porque lo más importante aquí en Canadá es poder obtener la experiencia laboral canadiense. Ese va a ser, digamos que el primer paso para que tú puedas continuar con todo tu proceso profesional y obviamente migratorio también. Y el tener co-op en alguna empresa canadiense te va a dar ese peso en tu hoja de vida para que en una siguiente ocasión, si tienes que buscar otro trabajo, ya tienes cómo poder indicar que ya tienes esa experiencia laboral. Digamos que tu hoja de vida se vuelve más sólida. Y la otra oportunidad que en muchos casos existe es que luego de estar un periodo de co-op en la empresa con el empleador canadiense, y según el rendimiento que has tenido dentro de la empresa, los empleadores suelen contratar a los practicantes profesionales. Entonces tienes esas dos oportunidades, ya sea que te renuevan el contrato pues de manera ya fija con el empleador o pues tener esa base sólida para poder buscar un siguiente trabajo. Para poder aplicar al co-op, ¿cuáles son los requerimientos? Principalmente, y diría que la mayoría de colleges que ofrecen los programas co-op están relacionados con el promedio general. Entonces, digamos que tu tercer semestre para el tercer semestre necesitan tener el co-op. Entonces, usualmente toman o el primer semestre o la suma del primero y segundo semestre, hacen un promedio general y si es que están por encima de cierto puntaje, te permiten continuar con el proceso de co-op. Todos los programas tienen co-op, no está aquí, pero les respondo, no todos los programas tienen co-op. De hecho, si es que alguien está interesado, lo que debe hacer es indicar en su asesoría, ya sea conmigo o con la persona que estén llevando la asesoría, e indicar, quiero que me hagas la búsqueda de un programa con co-op. Porque hay programas incluso que dentro de su currícula tienen el co-op de manera obligatoria, como que también dentro de su programa existe un programa de co-op voluntario. em, todos los co-ops, o digamos, dentro del programa en sí, el co-op tiene un costo, también depende del college. Hay algunos colleges que sí, pues cobran un costo adicional por realizar este programa de co-op, como que hay otros que no cobran absolutamente nada. Lo que sí es cierto es que muchos de los colleges tienen un departamento que ayudan de manera gratuita a todos los estudiantes para poder prepararlos y que puedan tener éxito al momento de la búsqueda laboral. Entonces, ¿cuáles son algunos cuidados antes de aplicar al college, diría yo? El primero es evaluar bien cuál es la duración de estudio que van a considerar. Es decir, si van a escoger un programa de estudios de 1 año o de 2 años, porque ya saben que eso está directamente relacionado con el tiempo que le van a dar de permiso de trabajo. El segundo punto es que tienen que ser colleges autorizados, que tengan DLI, eso es muy importante. Y el tercer punto es que sean programas que tengan acceso al PGWP o el permiso de trabajo. ¿Por qué menciono esto? Porque si bien pueden ser colleges autorizados por el gobierno, puede que dentro de ese college pues tengan 10 programas el college, voy a dar un ejemplo, pero no todos los programas tienen acceso al PGWP. A lo mejor de ese college solo 8 programas tienen acceso al PGWP o permiso de trabajo y los otros 2 no. Entonces todo eso hay que corroborar y estar muy seguros porque si ya van a invertir en venir a estudiar aquí, es importante que tengan eso muy claro para poder continuar con su proceso migratorio. Una acotación, nosotros cuando hacemos nuestra asesoría y les compartimos todas las opciones, solo compartimos opciones
que les permitan poder continuar con su proceso, es decir, que les permita aplicar un permiso de trabajo posteriormente. Siempre vamos a compartir estas opciones a menos que el interesado nos indique no nos interesa continuar con el proceso migratorio y en ese caso sí les podemos mandar cualquier otra opción que no incluya el PGWP. PGWP, entonces, como les mencionaba, dentro de los colleges existe un departamento que los apoya y los ayuda durante todo este proceso para poder aplicar a, una, a un trabajo. Y es súper importante aprovechar eso porque es gratuito. E incluso hay muchos colleges que tienen un curso que se llama Co-op. Al menos yo en mi college tuve este curso que se llamaba Co-op. Y lo que hacen en este curso y lo que hacen en este departamento para quienes tocan la puerta de este departamento, porque pues no es que les toque la puerta a todos, sino que si están interesados pueden ir y solicitarlo, es generalmente ayudarnos en cómo tener la hoja de vida de formato, en formato canadiense y cómo tener el cover letter y cómo prepararnos para una entrevista. Entonces, algunos tips que yo les sugiero al momento, yo sé que tal vez estamos en una etapa muy temprana, pero pues es bueno que tengan esta información porque podrían ir adelantándola. El primero es que deben de tener la hoja de vida en formato canadiense. Ustedes pueden buscarlo en internet, de hecho, y van a encontrar muchas opciones. Algunos puntos a resaltar. Aquí el formato canadiense no incluye fotos. Generalmente no se usan diseños, sino que es un formato bastante simple que a veces tú lo puedes ver y te puede parecer demasiado texto, pero en realidad ese es el formato que aquí suelen pues usar. ¿Y por qué lo utilizan así? Es porque usualmente aquí los empleadores canadienses utilizan una plataforma donde hacen la búsqueda de ciertos términos que hacen match o cruzan con su profesión que están buscando. Entonces, un poco para hacerlo más fácil. Por ejemplo, si un empleador canadiense está buscando una administración de empresas que tenga conocimiento en Excel y PowerPoint y que tenga conocimiento en marketing digital y que tenga conocimiento o que tenga inglés y portugués, entonces esos van a ser los requerimientos. Esos términos deben de estar en tu hoja de vida. ¿Por qué? Porque cuando el empleador canadiense reciba tu hoja de vida, va a ingresar ese documento en la plataforma que les menciono y si es que nota que esos términos que estaban dentro de su oferta laboral no se encuentran en tu hoja de vida, pues probablemente no vas a ser considerado dentro del primer filtro. Y por eso es que la hoja de vida puede parecer muchas letras, pero siempre deben de tomar en cuenta que lo que se solicita en la oferta laboral tiene que tener mucho concordancia con lo que ustedes ofrecen en su hoja de vida. Eso es lo primero. Además, pues esto igual lo menciono, en la hoja de vida no se suele colocar la edad, no se suele colocar el estado civil, no se suele colocar dirección, por ejemplo, ni nacionalidad. La cover letter, esta es como una carta de introducción, esto no es muy común, creo que en Latinoamérica, al menos en mi país no es muy común, y aquí sí es muy importante. El cover letter es una carta de introducción efectivamente, donde el postulante debe de indicar por qué considera que es pues, la mejor opción, qué ha encontrado interesante sobre la empresa. Es un poco presentarse de manera pues textual. Algunos pueden pensar que es simplemente una carta y algunas personas, incluso cuando llegamos aquí, cometemos el error de escribir una carta de introducción y las mandamos a todos. Y ese es el mayor error que nos dijeron en el college que uno puede cometer. Esta cover letter debe de ser ajustada para cada posición también. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nuevamente? Es ver la oferta laboral, ver los términos más importantes, ya tengo que considerarlo en la hoja de vida, pero también tienen que estar en mi cover letter. Entonces, los términos tienen que coincidir en las dos fichas, digamos, en las dos hojas. Esto hace que sí, sea un poco más engorroso la búsqueda laboral aquí, sea un poco más engorroso el preparar cada vez que vamos a postular, preparar nuestros documentos, pero es la manera como aquí se suele realizar. Em, en tercer lugar está el voluntariado. Ese es un punto importante porque muchos de nosotros llegamos aquí a Canadá y a veces no tenemos la experiencia laboral incluso en nuestro país.
Para quienes la tienen, pues lo pueden utilizar en su hoja de vida. Pero hay personas que no las tienen o incluso hay personas que tenían una profesión anteriormente, pero ahora van a estudiar un programa pues totalmente diferente y no tienen la experiencia laboral del programa que está estudiando ahora. Para esas personas, el voluntariado es un punto muy importante porque el empleador canadiense lo que va a ver es, bueno, ¿tienes experiencia laboral? Pues lo primero, si tienes experiencia laboral canadiense. Si no la tienes, ¿qué experiencia laboral tienes afuera, en otros países? Y en tercer lugar, si no lo tienes, ¿qué voluntariados has realizado? Los voluntariados para los empleadores canadienses es bien visto y te puedo ayudar a sumar puntos. Entonces, ese es un punto importante. El cuarto punto es el networking. Creo que esto es algo que se cumple en Latinoamérica, en otros países y aquí en Canadá definitivamente también. El networking es uno de las principales acciones que tenemos que realizar al momento de buscar trabajo. Es importante que apenas lleguemos aquí podamos realizar ciertas conexiones. Aquí cuando lleguen, o lo que a mí me ha pasado es que cuando llegamos tenemos mucho miedo de hacer conexiones con las personas que están aquí porque pensamos que únicamente debo de conectar con otros canadienses. Pero en realidad hay muchos programas de networking solo de latinos, entonces podrían iniciar por ahí, comenzar a contactar con otros latinos profesionales. Hay muchos eventos en los que se encuentran muchos latinos profesionales para comenzar a conocerse dentro de el nuevo rubro profesional que van a tener. Y de hecho, para ello, LinkedIn es una de las plataformas más importantes. Si ustedes no tienen LinkedIn ahora y en un futuro piensan venir y aplicar a trabajos aquí, es bueno que lo vayan preparando desde ya, porque aquí en Canadá LinkedIn es una de las plataformas más importantes al momento de aplicar a un puesto laboral. Muchos buscamos trabajo por medio de LinkedIn, muchos hacemos networking por medio de LinkedIn. De hecho, en estos cursos que les mencionaba en el college, lo que nos enseñan es a hacer conexiones por LinkedIn, a mandar invitaciones para conectar con otras personas, enviando un texto de por qué queremos contactar con ellos, cómo creemos que ellos nos pueden ayudar y cómo nosotros los podemos ayudar. Entonces, LinkedIn es una plataforma muy importante que si no la tienen ahora, les invitaría a que lo tengan cuanto antes. Y por último, y no menos importante, diría yo que es uno de los más importantes, es poder tener un buen nivel de inglés. Em, yo siento que al momento de ya aplicar y tener la entrevista, uno de los puntos que ellos van a querer em, pues sentirse más cómodos es entender cuál es su nivel de inglés. Esto no significa que tienen que venir a Canadá, o al menos yo, por lo que yo he visto, no todos vienen aquí a Canadá con un inglés perfecto, fluido y casi que nativo. No, muchos de nosotros, y me incluyo yo en ese grupo, venimos aquí con un nivel de inglés y pues al inicio hasta nos parece un poco complicado poder entender a otras personas e incluso expresarnos. El college nos va y les va a ayudar muchísimo a poder soltarse un poco más, a poder ampliar su vocabulario y esto va a hacer que cuando ya les toque buscar trabajo tengan un mejor nivel de inglés. Adicional a eso, pues si por su parte ustedes pueden ir mejorando su nivel de inglés, yo creo que les ayudaría muchísimo. He conocido personas que han llegado aquí a Canadá y por el buen nivel de inglés, han tenido mayor facilidad para poder aplicar a ciertos trabajos y además para sentirse más seguros ellos también al momento de expresarse, cuando tengan reuniones, etcétera. Entonces, sí es un cambio, sí es una experiencia nueva y yo lo que les recomendaría es que desde ya pues puedan mejorar mucho más su nivel de inglés para que cuando lleguen aquí se sienten mucho más seguras o seguros. Entonces, estos eran un poco los tips que yo quería compartirles respecto a cómo deberían de aplicar a un trabajo y cómo esto les va a ayudar posteriormente a aplicar a una residencia permanente. Recuerden, si vienen aquí por estudio, pueden estudiar por un tiempo, luego aplican un trabajo de manera profesional. Y digo de manera profesional porque pues depende de la provincia a la que lleguen, pero muchas provincias tienen ciertas categorías laborales en las cuales tienen que tener experiencia laboral para luego aplicar a una residencia permanente. Em, existen casos, igual lo menciono, existen casos en los que yo he tenido asesorías y me dicen, no, Vanessa, yo quiero ir solo
pues por trabajo. Entonces, si es que ese es su caso, esta sería la misma recomendación para esas personas que adecúen su hoja de vida al formato canadiense, que tengan el cover letter, no utilicen el mismo cover letter ni la hoja de vida para todas las aplicaciones, sino que es un trabajo en sí la búsqueda de trabajo aquí realmente y consideren estos demás puntos que les menciono aquí. Algunas plataformas que se utilizan mayormente aquí para búsqueda de trabajos es, digamos, LinkedIn, sí. Indeed es una plataforma que se utiliza muchísimo aquí. Tienen que buscar indeed.ca porque sé que hay Indeed en otros países. Y diría yo que esos son las dos principales plataformas. Dependiendo de la ciudad a la que lleguen, hay algunas ciudades o algunas provincias que desarrollan sus propias bolsas de trabajo. Entonces, ahí sí tocaría ver cada provincia. Las dos que les acabo de mencionar son en las cuales se ofertan ofertas de trabajo en todo Canadá, en diferentes partes de Canadá. Así que creo que podrían iniciar por esas dos plataformas. Eso era lo que yo les quería compartir el día de hoy. Nosotros, como les comentaba, somos pues una consultora educativa dentro de Canaway. Canaway ofrece diferentes servicios, 4 diferentes servicios, dentro de ellos inglés es uno de los más conocidos e importantes y otro de ellos es el de asesoría, que es el que yo estoy liderando. Nosotros básicamente lo que hacemos es tener las asesorías uno a uno. Ustedes pueden llevar estas asesorías de manera gratuita con nosotros. Los ayudamos, los guiamos y orientamos en este proceso. Una vez que los conocimos, hacemos la búsqueda y según el perfil, les compartimos qué opciones pueden tener dentro de todos los programas y los colleges con los que nosotros trabajamos. Nosotros tenemos acceso a más de 100 instituciones aquí en Canadá. No aplicamos a Quebec porque nos especializamos mucho en las provincias de habla inglesa. Y posteriormente, pues los acompañamos también en el registro y aplicación al college o universidad a la que quieren aplicar. Digamos que somos un intermediario entre el aplicante y la escuela. Eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Ahora sí paso a la sección de preguntas y respuestas. Si ustedes tienen alguna duda, por favor, déjenmelo saber en el chat o si desean pueden activar sus micrófonos. Creo que tenemos algunas preguntas. Ok. Tengo una pregunta que me dice, ¿qué pasa si no llego a encontrar un empleador para mi co-op? Eh, sí, creo que esa fue una pregunta. Esa es una muy buena pregunta y de hecho diría que ese es uno de los puntos que podrían ser negativos dentro de los programas co-op. Si ustedes escogen un programa donde el co-op es obligatorio, y pues algunos son voluntarios, pero si escogen uno que es obligatorio, lo que el college va a esperar es que tengan su programa co-op culminado, porque de lo contrario no les van a dar su certificado de culminación. Entonces, supongamos que ustedes no lograron encontrar un programa co-op, pues en esos casos, o digamos ante eso, es por eso mismo que muchos de los estudiantes acaban aceptando un co-op que no es pagado, justamente para poder culminar con eso. Depende mucho del college cuáles sean las reglas. Hay muchos colleges que a las personas que no lograron obtener el co-op lo que hacen es darles un proyecto que tienen que desarrollar durante el cierto periodo, durante el semestre, digamos, y ese proyecto tiene un costo adicional. Entonces, por eso es que muchos se preocupan por obtener el co-op de manera anticipada. Nuevamente, eso es si es que el co-op está dentro de su currícula de manera obligatoria. ¿Qué tipo de asesoría ofrece Canaway? Gabriel, muchas gracias por la pregunta. El tipo de asesoría que ofrecemos es como lo mencionaba, les damos toda la información, los guiamos en el proceso, liberamos cualquier duda que ustedes puedan tener, porque hay mucha información de por medio. De hecho, les compartimos todas las opciones. Cuando digo les compartimos las opciones, de hecho les mandamos un documento donde indica cuáles son los programas, cuáles son los colleges que ofrecen estos programas, cuáles son los precios, las fechas de inicio, cuáles son los requisitos y los links para que ustedes puedan ir directamente a la escuela y puedan revisar toda la currícula. Y por último, cuando ya estén pues decididos a aplicar, nosotros los acompañamos también en ese proceso. Los registramos y hacemos la aplicación por ustedes. Por otra parte,
nos preguntan si es que ofrecemos programas de Pathway universitarios. Nosotros lamentablemente no tenemos un programa de Pathway, eso significa que nosotros como Canaway sí damos cursos de inglés, sin embargo, nuestros cursos de inglés lo único que hacen es prepararlos para luego poder rendir un examen de inglés que les sirva para poder aplicar a un college, más no es un programa de Pathway que les va a permitir pues aplicar directamente a un college sin tener un examen. ¿Algún programa de francés en Quebec? No, Roberto, como mencionaba hace poco, nosotros no nos enfocamos a la zona de Quebec, nos enfocamos mucho más en las provincias de habla inglesa. Em, ok, ¿a partir de cuándo puedo optar por sus asesorías? ¿Hay un mínimo de tiempo para contar con su asesoría? La verdad es que no. Hay muchas personas que han llegado a mis asesorías cuando recién van a comenzar sus cursos de inglés, por ejemplo, y dentro de su planificación están pensando aplicar dentro de 2 años. Entonces, pueden llevar la asesoría ahora. Yo les doy toda la información básica y de hecho los mantengo actualizados cada cierto tiempo hasta que ya estén decididos a aplicar al college. Entonces, puedes aplicar con 2 años de anticipación, un mes de anticipación, el tiempo que quieras. Por esa parte no hay ningún inconveniente. Creo que perdí la pregunta aquí. Em, Creo que tengo una pregunta por Alejandra, si es que le gustaría aplicar una residencia luego de sus estudios estando en Quebec. No, Alejandra, nosotros no damos ese servicio deberías de solicitarlo en una consultora migratoria. La consultora migratoria es la que te va a ayudar en todo el proceso migratorio, más nosotros no tenemos la aprobación del gobierno para hacer ese servicio y por eso no nos enfocamos en ello. Em, ¿Algún programa de MBA en negocios? Sí, Roberto, nosotros tenemos o podemos buscar algún programa de MBA en negocios. Sí es importante mencionar que todo lo que se refiere a maestrías son llevados en universidades y las personas que de todas maneras quieran hacer un college son posgrados. Esa es la principal diferencia. Obviamente algunos optan pues por el college porque el precio es un poco más económico que hacer una maestría y finalmente ambos te llevan al mismo camino si es que tu meta es obtener una residencia permanente en un futuro. ¿Cómo los ubico por su asesoría? Sí, justo en el chat Valeria acaba de colocar sí, acaba de colocar el link para que puedan reservar una asesoría conmigo. De lo contrario, pueden también escanear este código QR y eso les va a llevar a una página donde pueden hacer la reserva y también tienen mi correo aquí por si es que quieren realizarlo. De lo contrario, también pueden ir a nuestra página web, a la parte de asesorías y ahí pueden también reservar un espacio conmigo, que como les decía es de manera gratuita, así que yo los invito a que puedan hacer esta reserva para poder ayudarlos en este proceso. Les puedo compartir un poco sobre cuáles son los requisitos, cuáles son los tiempos, que también es un punto importante, cuál es el nivel de inversión. Y en muchos casos también hablamos sobre las provincias, porque sé que las provincias pueden ser un poco confusas, entonces hablo un poco sobre las características de las provincias, cuáles son los costos de vida en diferentes provincias, que incluso ya lo hemos hablado en otros webinars, pero también pues nos enfocamos dentro de la asesoría de manera personalizada para poder ayudarlos con toda esa información. ¿Tendrán alguna otra consulta? Si tienen alguna consulta, déjenmelo saber en el chat. Si es que no tienen ninguna otra consulta, invitarlos nuevamente a reservar una asesoría conmigo. Si quieren, podemos hablar sobre cuál es este proceso de manera un poco más detallada. Nosotros en Alejandra, hola, sí, creo que me estás mandando mensajes directos. Esa es una pregunta definitivamente para un consultor migratorio porque está muy relacionado a la residencia permanente a futuro. Entonces sí te recomendaría que contactes con un consultor migratorio.
De todas maneras, igual te invito a que vayas a la página de canadá.ca. Ahí hay una parte sobre trabajo, Postgraduate Work Permit. Ellos han ampliado el tiempo para que el gobierno está dando para que puedan conseguir trabajo. Pero sí te recomendaría que vayas a la página directamente. El gobierno me da un tiempo para buscar y encontrar trabajo. Pues sí, lo que decía, si tu programa es de 2 años y vas a aplicar ahora a un Postgraduate Work Permit, sí te deberían de dar un Postgraduate Work Permit de 2 a 3 años, siempre y cuando pues tu programa y tu college tenga la aprobación del gobierno para poder aplicar al permiso de trabajo posteriormente. Creo que esa era tu pregunta, pero a ver, haberlo respondido bien. Como estudiante con ustedes puedo tener un permiso de trabajo. No, Luis, porque eso es pues un proceso muy aparte. Lo que nosotros hacemos es ayudarlos a que puedan aplicar a un college. Una vez que el college los acepta, ustedes tramitan todo lo que es el permiso de estudio, el visa de estudio. Una vez que tienen el permiso de estudio y están estudiando, culminan sus estudios y después tienen que aplicar al permiso de trabajo, que es posteriormente, a menos que sea pues de tu pareja, que también aplicaría su permiso de trabajo. Entonces, son procesos que vienen después de la postulación al college y que son procesos migratorios, ¿no? Espero haberte ayudado con esa respuesta. No sé si tengan alguna otra duda. Hola, Jambel. No, de hecho, lo mencionaba, nuestra asesoría es totalmente gratuita. Nosotros apoyamos durante todo este proceso de manera gratuita. A veces me preguntan ¿y por qué es gratuito? Y acá me gustaría igual mencionar, porque pues a veces piensan que hay algo raro aquí. Nuestra asesoría es totalmente gratuita porque todas las agencias educativas, todos los consultores educativos ganan de alguna manera de la escuela a la que aplican. Entonces, supongamos que tú aplicas hoy, dentro de 2 años eres aceptado y ya vas a comenzar a iniciar tus clases. Cuando tú eres aceptado e iniciado tus clases, entonces la escuela a todas las agencias educativas les suele dar una comisión. Hasta eso, es durante esos 2 años, nosotros seguimos haciendo las asesorías de manera gratuita. Existen agencias que en vez de dar esas asesorías de manera gratuita, deciden agregar un cobro por estas asesorías. Y simplemente Canaway decidió pues dar esta información de manera gratuita para ustedes. Así que sí, puedes reservar la asesoría, no tiene ningún costo, no te preocupes. Bueno, creo que vale, Luis, súper. Te estoy viendo en una de esas asesorías seguro entonces. Bueno, creo que no hay más preguntas. Sí, creería que no hay más preguntas. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar conectados en el webinar de hoy. Espero haberlos ayudado un poco. Si tienen alguna duda o si en un futuro desean alguna ayuda en este proceso, por favor déjenme saber. Por favor, inscríbase a la asesoría gratuita para poder comunicarles y poder compartirles un poco más de toda esta información. Muchísimas gracias por su tiempo el día de hoy y que tengan una muy buena noche. Gracias.